Arequipa, tradición y futuro. Señora Osorio, por favor. Muy buenas tardes, un saludo especial a todo el pueblo peruano que está sintonizando el presente debate. Los recursos naturales tienen que utilizarse de manera sostenible para satisfacer las demandas actuales, pero sin perjudicar a las futuras generaciones. Nuestra región Arequipa es una región con una gran riqueza de recursos naturales. Lo tenemos todo. Concentramos el 23% de la masa de agua de la costa peruana. Tenemos el litoral más extenso también de la costa peruana. Poseemos disponibilidad de tierras, microclimas, climas y un potencial energético, así como yacimientos mineros, metálicos y no metálicos, que no podemos desaprovechar. Por eso asumimos el compromiso de, a partir del aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales, elevar el crecimiento económico de la región Arequipa del 6,5% al 10%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Promoviendo inversiones públicas, promoviendo inversiones privadas que puedan generar miles de puestos de trabajo y que, por supuesto, permitan una recaudación suficiente para poder abordar el gasto social dirigido principalmente a mejorar educación, a mejorar salud y a trabajar en una política de integración regional de carreteras sumamente importante para poder articular toda la región. Proponemos la estrategia del cambio de matriz energética a partir del aprovechamiento de nuestros recursos energéticos, hidroenergía, con la posibilidad de poder impulsar las hidroeléctricas de Molloco, de Japo, también centrales hidroeléctricas pequeñas o la posibilidad de poder implementar o promover iniciativas privadas para la instalación de plantas solares como en Majes, en La Joya, o asimismo el aprovechar el viento, que también es sumamente propicio para proponer plantas eólicas en Lomas, en Bella Unión, en la zona de la provincia de Carabalí, con los vientos Tanaka. Proponemos impulsar iniciativas que nos lleven a entregarle a Arequipa la generación de más de 2.000 megawatts. Pero también es necesario poder mirar al mar. Tenemos el litoral más extenso de la costa peruana. Debemos de fomentar proyectos de maricultura. En mi experiencia como consejera regional hemos tenido la oportunidad de impulsar el repoblamiento de machas y de la misma manera, a efectos de detener o de responder a los cambios negativos que pueden fomentar el cambio climático, es importante poder promover proyectos de maricultura destinados al camarón, al langostino, al chanque, a las lapas y a otro tipo de recursos. Fortalecer los desembarcaderos, implementar dicos secos que hagan que nuestra pesca sea competitiva. El desarrollo de cuencas también será otra estrategia que implementaremos en nuestra gestión. Para ello debemos de apuntar a la construcción de represas. Cientos de millones de metros cúbicos. Gracias. Tiempo vencido, muchas gracias. Intervención por 3 minutos de Javier Ismodes, de Arequipa Renace. Adelante. Muy buenas tardes. La diferencia fundamental entre la abundancia y la escasez es la forma de distribuir y asignar los recursos. En Arequipa hay muchos recursos, el problema es cómo se gestionan. Hoy día existe inequidad, somos una de las regiones más desiguales de todo el país. Y en el mundo minero tenemos mineral, pero tenemos un problema, una distorsión entre la gran minería y la pequeña minería y la minería artesanal. Reitero, el problema no es el recurso, el problema es cómo gestionamos. Y tenemos más de 50.000 mineros artesanales que están esperando el apoyo y el impulso del gobierno regional para garantizar un proceso eficiente regional de formalización y un trabajo por la tecnología y la tecnología limpia que permita insertarse en el mundo de la descontaminación y en la lucha contra la afectación al medio ambiente. Tenemos recursos hídricos. Nuestro problema es agua, 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 pero tenemos agua. El gran problema es que en estos 40 años no se ha construido una sola represa. En Arequipa y en las provincias, sobre todo agrícolas, hacen falta más de 26 microrrepresas. Y este gobierno regional, que tiene una representante, no se ha preocupado en lo absoluto en el tema de gestión de recursos hídricos. Y por lo tanto, la inversión privada y la inversión pública debe estar priorizada al tema de la siembra de agua. En términos de recursos y uso
de la tierra y el agro, también tenemos un problema de gestión. Tenemos un proyecto MAGES atorado y paralizado por falta de liderazgo político en un escenario donde hay una disputa entre dos presidentes regionales y no hay una vocación de liderazgo para gestionar que el gobierno regional logre el financiamiento del proyecto MAGES Iguas 2 en un escenario compatible entre la gran agricultura y el pequeño agricultor. Por lo tanto, debemos ser líderes políticos, no solamente gestores, para garantizar que MAGES ya no tenga una cuarta primera piedra, sino que se haga de una vez por todas. Y finalmente, en temas productivos requerimos que los recursos sean transformados. CEPAL recomienda a todos los países latinoamericanos y a las regiones la transformación productiva más allá de la minería. Necesitamos región competitiva con provincias con vocación productiva destinada a garantizar el desarrollo económico de cada una de las provincias de nuestra Arequipa, luego de un proceso de integración carretera y fomentando la inversión privada, la inversión pública y sobre todo el trabajo dinámico del gobierno regional para hacer que nuestras provincias dejen de languidecer económicamente. Oferta laboral, oferta de trabajo, junto al desarrollo productivo. Gracias, señor Ismodes. Por 2 minutos, intervención de Yamila Osorio de Arequipa, Tradición y Futuro. Señora Osorio. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Es muy fácil mirar la problemática desde afuera y otra muy diferente es vivirla desde adentro, desde la misma gestión regional. Es tan fácil hablar de solucionar la minería informal cuando tenemos más de 3 años con una serie de decretos legislativos que se han emitido desde el Gobierno Nacional que no han logrado resultados. He tenido la oportunidad de mediar en el desbloqueo de carreteras y de acompañar a los mismos mineros informales que desean formalizarse a negociar con los grandes concesionarios de mineras que estuvieron abandonadas, que no fueron explotadas y que ahora no tienen ninguna voluntad para poder darle una solución al problema de la minería informal. El problema de la minería informal en nuestra región es sumamente diferente a la minería ilegal de la que se habla en Madre de Dios. La legislación no se ajusta a esta realidad. Por eso nosotros, en una eventual gestión regional, vamos a impulsar un verdadero ordenamiento legislativo que responda a esa problemática y a ese gran cuello de botella que significa la negociación y el poder arribar a acuerdos entre los mineros informales y los titulares de las concesiones que las obtuvieron y que nunca las explotaron. Necesitamos condiciones de igualdad. Tenemos más de 30.000 mineros informales que a la fecha no han logrado superar estas barreras legales que más bien pareciera que favorecieran a los titulares de las concesiones. Nosotros estamos aquí también para poder manifestar que vamos a impulsar y a concretar la ejecución de aquellas represas cuyos estudios se han iniciado en estos últimos años, como Iruro y Ancascocha, que beneficiarán Carabelí y Ayacucho, como Paltuture, que ahorita tiene estudios de factibilidad para poder solucionar el problema del Valle de Tambo, como la represa de la Cuenca Intermedia, que en convenio con el gobierno regional y los gobiernos locales se está impulsando para poder responder a la problemática de la escasez de agua en la zona del proyecto MAGES 1. Muchas gracias. Tiempo vencido. Señor. Para lograr esa transformación productiva necesitamos invertir en innovación y en emprendimiento. No tiene sentido tener yacimientos minerales, agricultura, agua, peces, mar, ríos, si no tenemos recursos humanos destinados a poder transformar. Si no tenemos una visión productiva destinada a que más de los 16 institutos superiores que hay en la región Arequipa y que están absolutamente abandonados por el Estado regional puedan recomponerse, puedan reorientar su trabajo hacia la tecnología y a la transformación y que nuestros recursos humanos, que son los jóvenes que viven en las provincias, puedan participar de esta transformación productiva en un acuerdo que incorpore no solamente a los institutos, sino también a las universidades y a los pequeños empresarios que requieren por primera vez en su historia un impulso eficaz del gobierno regional para trabajar el tema de la transformación en un mundo de equidad, en un mundo global y en un mundo competitivo. Requerimos pymes, requerimos recursos humanos que estén a la altura del desarrollo global y que estén a la altura de poder lograr esa transformación, porque sin capacitación, sin formación, sin instrucción, los recursos naturales van a ser
siempre los mismos: recursos naturales para que alguien venga, los extraiga y los exporte sin ningún valor agregado. Y para eso la transformación productiva en la provincia, para eso la marca Arequipa, para eso educación, para eso capacitación, para eso inversión en tecnología, para eso recuperación de la calidad de la educación técnica a nivel regional. Muchas gracias. A continuación, la pregunta de la señora Yamila Osorio, la pregunta por 1 minuto y la respuesta del señor Ismodes por 2 minutos. Adelante, por favor. Bien, se plantea el relanzamiento de institutos superiores y poder reflotar la educación superior. Si el presupuesto de la región Arequipa en el próximo año apenas va a dejar un margen de 300 millones ya comprometidos con propuestas con nombre propio, proyectos con nombre propio y sobre todo con endeudamiento que se va a tener que responder en los próximos años vinculado a las obras por impuestos por el Puente Chilina y al pago de cuotas por el proyecto Majes-Iguas 2, ¿cómo va a obtener el financiamiento para poder lograr reflotar estos institutos superiores? Respuesta, señor Ismodes. Justamente no haciendo lo que se sigue haciendo el día de hoy. Edificio para la Fiscalía por 17 millones, para el Poder Judicial por 8 millones. Gasto irresponsable, gasto no definido, gasto no priorizado. Ahorrar todo lo que se desperdicia en administración directa, haciendo que las obras duren muchísimos meses, gastando en sobrecostos, gastando en sobretasa, gastando y sobrevalorando las licitaciones. Necesitamos ahorrar, definir un presupuesto con honestidad y transparencia, hacer que la población sepa en qué se gasta y sobre todo priorizar el gasto. Y también buscar y ser creativo desde el punto de vista financiero, no solamente asociaciones público-privadas, no solamente obras por impuestos, no solamente recursos del gobierno regional, empresarios por la educación, inversión con cooperación internacional, garantizar el trabajo en los pueblos con las iglesias, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia mormona, la iglesia adventista, que están prestos y listos para colaborar en las provincias por el desarrollo de la educación de calidad. Necesitamos pensar y repensar la forma de gobernar, porque si seguimos con este viejo modelo de gobierno regional que ya no da para más, así tengamos 1.000 millones anuales de presupuesto, los objetivos nunca van a ser cumplidos. Muchas gracias. La pregunta por 1 minuto del señor Ismodes y la respuesta por 2 minutos de la señora Yamila Osorio. Se habla de transformación, de represas, de inversiones. Y bueno, de hecho, un partido es un partido, un movimiento es un movimiento, un gobierno es un gobierno. Y tiene sus representantes y sus liderazgos. Yo me pregunto, en estos años, 8 años de gestión, un mismo movimiento regional, un vicepresidente regional que es eterno amigo de este presidente regional que participe en esta plancha, como no ha podido hacer nada en 4 años, ¿cómo garantiza poder hacer algo en estos 4 años? La respuesta de la señora Yamila Osorio. Represento al futuro, represento a las nuevas generaciones que queremos devolverle fe y esperanza al pueblo arequipeño en una nueva clase política que tiene derecho también a surgir. Eso representamos las juventudes, que también queremos abrirnos oportunidades para, a partir de espacios importantes como un gobierno regional o un gobierno local, poder lograr una administración eficiente y transparente. Quiero tener la capacidad de poder usar cada sol público que le corresponde a los peruanos, a los arequipeños, de manera eficiente, de tal manera que se logre la inversión en obras de trascendencia, que pueda reducir brechas de desigualdad y de pobreza, que permita tener un equilibrio territorial, en donde no exista más centralismo en Arequipa y una gran desigualdad en relación a las 7 provincias del interior de la región. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ejerciendo, por supuesto, mano firme contra la corrupción y contra cualquier funcionario que se atreva a sobrevalorar obras. La sobrevaloración de obras, que sí acuña a una determinada organización política que representa a mi contendor, no debe de suceder más en la administración pública. Es realmente una vergüenza. Los millones de soles que por sobrevaloración de obras se destinan quizá a los bolsillos de funcionarios o probablemente a financiar las mismas campañas políticas, nos priva de la posibilidad de sacar adelante aquellos proyectos que la población espera, anhela durante muchos años atrás. Muchas gracias. Vámonos rápidamente a una
breve pausa y continuamos con la segunda ronda de intervenciones. Volvemos de inmediato. En Arequipa, para todo el Perú, prosigue el debate electoral, elecciones regionales 2014, segunda ronda, con la participación de los candidatos Yamila y Eugenio Osorio Delgado de Arequipa Tradición y Futuro y Javier Istmo de Talavera de Arequipa Renace. Segunda ronda de intervenciones. Cada candidato tiene una primera intervención de 3 minutos para referirse al segundo tema de este debate: relaciones intrarregionales con las municipalidades de la región e interregionales con las regiones vecinas. Primera intervención, señora Yamila Osorio. Bueno, hablar de relaciones intrarregionales e interregionales nos lleva necesariamente a evaluar el proceso de descentralización iniciado hace más de 10 años, en el que se logra incorporar en la estructura política del país un nivel de gobierno intermedio como son los gobiernos regionales, con su propia estructura, con sus propias competencias y con sus propios recursos, que les lleva necesariamente a tener una vinculación y una relación con los gobiernos locales. Necesariamente el principio que debe de orientar estas relaciones entre gobierno regional y municipalidades provinciales y distritales tiene que ser aquel que procure que las zonas o los territorios de mayor pobreza tengan el acceso a las mismas condiciones de vida y de servicios de aquellas que tienen mayor bienestar. Quiere decir principalmente que debemos de procurar un equilibrio territorial ambiental que no se ve aquí en nuestra región. Soy provinciana. Y también, como muchos de los migrantes que habitan aquí en Arequipa, capital de la región, vinimos en busca de oportunidades porque en nuestras provincias lamentablemente no se han generado polos de desarrollo o una verdadera descentralización de recursos que permitan a su vez aprovechar todas las potencialidades que tienen cada una de las mismas. Por eso, en adelante, el trabajo del gobierno regional debe ser con los 109 municipios distritales y provinciales para apuntar necesariamente a este desarrollo equilibrado. En relación a las relaciones intrarregionales, la propuesta legislativa está. Tenemos como herramienta legal las mancomunidades regionales, que vemos que se ha logrado con sana envidia en el norte, en donde las regiones han podido ver la igualdad de condiciones que tienen, las similitudes o las necesidades de poder abordar proyectos que los integren, que finalmente les permitan luchar contra la pobreza, contra la desnutrición, articular mejor sus servicios, su comercio, su turismo, y que aquí en Arequipa tenemos el gran reto de poder impulsarlo. Como consejera regional he tenido la oportunidad de presentar el acuerdo regional por el cual declaramos de interés la conformación de una mancomunidad regional en el sur, lo cual me permitió visitar Moquegua y poder incentivar también a otros consejos regionales del sur para poder unirnos y en esta especie de convivencia poder hacerle frente a aquel centralismo limeño que mucho daño le hace a la conformación de estas verdaderas regiones que deben de impulsarse y hacer realidad el mensaje de este proceso de descentralización que necesita ser revisado, que necesita ser fortalecido. Los conflictos históricos deben de quedar en el pasado. El conflicto por el agua que ha enemistado a Cusco con Arequipa, Arequipa con Moquegua, Moquegua con Tacna o Moquegua con Puno deben de desaparecer. Y en adelante la estrategia de conformación de mancomunidades. Muchas gracias. Intervención del señor Istmo por 3 minutos. Nosotros somos políticos y necesitamos ejercer liderazgo político. Históricamente, en estos últimos 8 años, el gobierno regional le ha transferido al municipio provincial de Arequipa 2 millones de soles. Y a los municipios provinciales, mucho menos. Así como podemos hablar de relaciones intrarregionales y a los municipios casi siempre una propina. ¿Y qué ha pasado? Ha habido una superposición. Se ha querido competir con los alcaldes. Se ha querido superponer las funciones de los alcaldes. Y los alcaldes son las primeras autoridades que tienen contacto con el vecino. Y los alcaldes requieren un apoyo definido, político,
técnico y financiero de parte del gobierno regional para articular un proceso de desarrollo que empiece por el municipio y acabe por el gobierno regional. Obras fundamentales a nivel regional como el agua y el desagüe deben ser trabajos efectuados de la mano entre alcaldes distritales, alcaldes provinciales y el gobierno regional junto con el Ministerio de Vivienda. Necesitamos generar un sistema regional de seguridad que emerja del gobierno regional y trabaje la política regional, la política pública de manera concomitante. Diseño de política, ejecución de política. Diseña el gobierno regional, ejecutan los alcaldes provinciales y distritales. Por eso requerimos liderazgo. No solamente el gobierno regional debe ser un antojo, el gobierno regional debe ser el resultado de un trabajo político con las autoridades locales. Y a nivel regional, el presidente regional que venga en la región Arequipa debe enarbolar un liderazgo para promover a la macrorregión sur. Y si no se logra en estos 4 años, por lo menos debemos sentar las bases de un trabajo político, de un trabajo colectivo, de un liderazgo productivo, en infraestructura, en desarrollo de oportunidades y de impacto mutuo, porque lo que sucede en Puno tiene impacto en Arequipa y lo que sucede en Arequipa tiene impacto en Tacna y viceversa. Requerimos garantizar ese trabajo colectivo y vamos a ser líderes para promover un trabajo equilibrado de reuniones entre presidentes regionales y generar la gran macrorregión sur, que es el sueño de todos los sureños, para poder definir un futuro y un horizonte destinado a fortalecer la regionalización, no a partir de regiones departamentalizadas, sino fundamentalmente de macrorregiones integradas a nivel de todo el sur del país. Muchas gracias. Por 2 minutos, intervención de Yamila Osorio. Por favor, señora La Osorio. transferencia de recursos a las municipalidades es una cuestión bastante delicada. Autoridades locales que sobrevaloran obras deben de ser sancionadas y no deberían de recibir recursos transferidos por el gobierno regional en tanto no se aclaren las responsabilidades. Por eso una eventual gestión regional va a velar por poder ejercer mecanismos de control y de fiscalización que acompañen a cada gobierno local a hacer un uso eficiente y responsable también de los recursos que se les pueda transferir. Pero lo más importante aquí es poder abordar qué proyectos se tienen que realizar. Gobiernos locales y gobierno regional tienen que hablar el mismo idioma, tienen que compartir la misma visión de desarrollo y por ello es tan importante poder ejecutar el Plan de Desarrollo Concertado Regional que tiene plena vigencia y que debe de marcar la hoja de ruta para definir los proyectos importantes y de desarrollo a invertirse en las provincias. Gobierno regional no debe competir con gobiernos locales, pero sí debe de respaldar en aquellos proyectos estratégicos que requieran atención también del gobierno nacional. Los alcaldes no deben ser huérfanos. Necesitan de un gobierno regional que se desprenda de cualquier interés particular para poder acompañarlos y ante el gobierno nacional exigir los presupuestos que se requieren. Por ejemplo, para poder solucionar el problema del transporte, un problema tan postergado que no tiene la atención del gobierno nacional y que pese a que en Lima se invierten más de 9.000 millones de dólares para solucionar el metro de Lima, esta región que es tan importante, esta ciudad arequipeña también requiere la misma atención. Pero pasando al tema de las mancomunidades regionales, debemos de partir por reconocer que hay una carretera costanera que va a integrar Tacna, Moquegua y Arequipa y que nos va a dar grandes posibilidades de impulsar turismo y pesca. La carretera interoceánica que atraviesa Cusco, Puno, Madre de Dios... Muchas gracias. Tiempo vencido. Señor Ismovis, 2 minutos. Es la pregunta, ¿no? Perdón, tiene usted razón. La pregunta para la señora Yamila Osorio, previa su intervención de 2 minutos. Intervención de 2 minutos. Bueno, acá hay un tema puntual, que es cómo trabajamos proyectos en forma conjunta. Acá hay un tema puntual, cómo nos sentamos con los alcaldes elegidos el 2 de enero del 2015 y decimos con qué arranca tu municipio en una obra de envergadura en el 2015, cómo vas a invertir, cómo te apoya el gobierno regional, cómo te apoya la municipalidad distrital. Y debemos de trabajar bajo un tema en el que nunca se ha trabajado, que es el objetivo meta cuantificable, es decir, cómo medimos el trabajo del alcalde provincial, del gobierno regional, del municipio provincial. De otro lado,
las grandes obras de infraestructura regional no se pueden hacer solamente entre el alcalde provincial o solo aisladamente con el gobierno regional. Un ejemplo claro es el gran anillo vial o el árbol vial de Arequipa que nosotros hemos promovido, que integra y une en un solo anillo 12 distritos de la provincia de Arequipa, que está estructurado con el municipio, pero necesariamente tienen que trabajar el municipio provincial y el gobierno regional. Y lo mismo sucede en las provincias. Se habla mucho de descentralización, pero las conductas de este gobierno regional han sido absolutamente abandonadas hacia las provincias. Hemos estado recorriendo la región y nos damos cuenta que ese anuncio supuesto de trabajar por las provincias ha sido inexistente. Por lo tanto, el gobierno regional tiene que ser capaz de vivir en la provincia, de vivir con los alcaldes, de convivir con la dirigencia social en cada provincia y garantizar que las obras se cumplan, no solamente en anuncio, sino fundamentalmente en ejecución. No podemos tener más un gobierno regional sentado en el escritorio. Necesitamos un gobierno regional con blue jean y con zapatillas para caminar por toda la región, trabajando de la mano con los alcaldes de toda la región Arequipa. Muchas gracias. Ahora sí, la pregunta de la señora Yamila Osorio. ¿Cómo promover la conformación de una macrorregión sur si esto fue un fracaso en su intento? Más aún si ahora vemos que cada gobierno regional tiene un presidente regional que estamos seguros no daría un paso al costado para la conformación de una macrorregión sur que la lidere solamente una persona. Creo que esto es hablar sobre proyectos que lamentablemente fracasaron y sí dejar de lado quizá proyectos establecidos que están dando resultados en el norte, como es mi propuesta de la conformación de mancomunidades regionales que ha tenido éxito en las regiones de La Libertad, Cajamarca, San Martín, que han podido impulsar proyectos de integración, como lo propio ha sucedido con otras regiones del centro que precisamente se han conformado mancomunidades para luchar contra la desnutrición. Gracias. 2 minutos, señor Ismas. La negociación es el arte de ceder. Negociar significa ceder. Y si nosotros queremos conformar una macrorregión y si queremos impulsarla, necesitamos llegar a acuerdos con los presidentes regionales. Y este no es un tema ideológico, ni de izquierdas ni de derechas. Es un tema referido al futuro macrorregional. Y por eso la propuesta de liderar el proceso, no para ser el presidente de la macrorregión, sino para promoverlo, para vender la idea, para garantizar una corriente de opinión, para lograr lo que Arequipa logró hace más de 9 años. Arequipa fue la única región que votó de manera unánime por el proceso de regionalización que el gobierno pateó y el gobierno desincentivó. Entonces, aquí requeremos, vuelvo a reiterar, liderazgo y capacidad de negociación para irnos turnando los presidentes regionales en la gestión y en el liderazgo de un incipiente proceso de macrorregionalización, pero que estamos seguros que con voluntad política, eliminando la figura del caudillo, posicionando la figura del líder, van a poder garantizar un trabajo de integración fundamental a nivel de la macrorregión sur. No podemos vivir solos, no podemos vivir aislados, no podemos generar modelos que se utilizaron en algún lugar. Tenemos que generar un modelo creativo macrorregional que esté al alcance de los presidentes regionales y que nos puedan permitir convivir, pero no solamente convivir socialmente, convivir económicamente, convivir políticamente, convivir en proyectos futuros, en diversidad, en multiplicidad de ideas, de concepciones, de políticas, pero con un objetivo, el desarrollo de la calidad de vida en la macrorregión, la lucha contra la pobreza, la infraestructura para el desarrollo, el tema del recurso hídrico, la garantía de un desarrollo económico productivo que haga que los puneños puedan transformar sus productos en Arequipa, que haga que los apurimeños puedan transformar sus productos en Arequipa y que haga que todos en general trabajen. Muchas gracias. Pregunta, por favor, para la señora Yamila Osorio. Yo creo que, ¿qué opina la candidata con respecto a la necesidad de ejercer liderazgo político macrorregional? No solamente se trata de fórmulas legislativas, sino fundamentalmente de esa palabra, liderazgo. Bien, somos bastante realistas y lamentablemente en el sur todavía no se ha desarrollado un sentimiento sureño. Si nosotros le preguntamos a alguien que viene de Trujillo o de Chiclayo, ¿de dónde vienes?, te dicen del norte.
Si tú le preguntas a un arequipeño, a un moqueguano o a un puneño, ¿de dónde vienes?, te dice de Arequipa, de Moquegua o de Puno. Hemos podido ver que lamentablemente en los últimos años los conflictos han sido latentes. Solamente se han tenido líderes, ni siquiera líderes políticos, autoridades elegidas por sus pueblos en las diferentes regiones, que no han mirado una visión común para poder desarrollar esta macrorregión sur y por tanto hacerle un contrapeso al centralismo limeño. Lamentablemente, pensar en que el liderazgo, la capacidad de consenso, de concertación nos va a llevar a ello, sinceramente lo veo como una utopía. Por eso yo me ratifico en que debemos de conformar la mancomunidad regional, que nos va a permitir establecer una especie de convivencia. Contigo, Moquegua, para hacer una carretera, para impulsar un proyecto turístico, también con Tacna, que aproveche esta carretera costanera, podemos hacer una mancomunidad. Si nos va bien en las relaciones, luego podemos seguir dando el siguiente paso, que con seguridad nos lleve a la conformación de esta mancomunidad regional. Creo que finalmente todo ello va a depender de que estas regiones, a qué líderes o a qué autoridades políticas van a elegir en los próximos años. Lo hemos visto con las juntas de coordinación interregional. ¿Han habido resultados? Lamentablemente no. Por eso reitero, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. De adentro hemos visto las cosas y somos realistas de lo que ha dado resultados y de lo que ha fracasado para apostar por lo que ha dado resultados. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Al volver, la tercera ronda de intervenciones, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Volvemos. Desde Arequipa para todo el Perú, debate electoral 2014, elecciones regionales Arequipa, segunda vuelta, con la participación de los candidatos Yamila Yohani Osorio Delgado, de Arequipa Tradición y Futuro, y Javier Istmo de Talavera, de Arequipa Renace. Tercera ronda de intervenciones. Primera intervención de 3 minutos de cada uno de los candidatos. Tema: participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Por 3 minutos, señora Yamila Osorio, por favor. Qué duda cabe, en los últimos años la percepción sobre corrupción de la población, sobre la falta de rendición de cuentas, sobre la falta de transparencia en la información pública ha sido un problema que ha ido creciendo y que lamentablemente ha generado un descenso de Arequipa en el índice de competitividad. La corrupción es la consecuencia del fracaso de los mecanismos de control y de fiscalización a todo nivel. Existe corrupción desde los diferentes niveles de gobierno, los ministerios, hasta la misma Contraloría, en donde tuvimos hace algún año atrás un caso específico en el que se denunció una red de extorsionadores que a los funcionarios que estaban siendo investigados por la Contraloría les pedían dinero a cambio de ser absueltos de todo tipo de responsabilidad. Si desde la Contraloría se tiene corrupción, ¿de qué políticas nacionales se pueden hablar para poder lograr mayor transparencia, para poder lograr mayor confianza de la población en todas las instituciones? Sin duda, no solamente es corrupto el funcionario que recibe una coima, sino también aquel ciudadano que es capaz de dar un dinero o una coima para obtener una licencia de funcionamiento, una licencia de conducir y poder caer finalmente en este tipo de irregularidades. Necesitamos aquí pasar por reconocer que existe un deficiente sistema de control, en donde lamentablemente los órganos de control, como la OSI, que debe de controlar el gobierno regional de Arequipa, o el mismo Consejo Regional, dependen presupuestariamente del órgano al que fiscalizan. ¿De qué autonomía se puede hablar de esta manera? Tenemos también una falta de transparencia en el acceso a la información pública, falta de rendición de cuentas y de establecimiento de mecanismos para que el ciudadano pueda presentar su denuncia con confianza y saber que ésta va a tener resultados. Por eso nosotros proponemos desde el primer día de gestión apuntar a darle la autonomía presupuestaria que corresponde al Consejo Regional de Arequipa para que realice la fiscalización de obras de envergadura con la contratación de asesores
que les permitan, así como en el Congreso de la República, realizar una fiscalización eficiente. Pero también es sumamente importante darle poder al ciudadano. Por eso crearemos el programa regional Corrupción Cero, a través del cual se pueda implementar líneas de teléfono gratuita, vía web, o de otros medios que se puedan emplear a fin de que el ciudadano pueda presentar sus denuncias e incluso, en convenio con los colegios profesionales, verse asesorados a fin de poder canalizar de la mejor manera cualquier acto de corrupción. La ciudadanía tiene poder, la ciudadanía está llamada también a... Muchas gracias. Señor Ismoes. La Fiscalía de la Nación acaba de participar en un proceso de investigación sobre 74 proveedores que le venden al gobierno regional por más de 34 millones de soles de manera ilegal. Yo me pregunto, ¿y la fiscalización? Entonces requerimos cambiar. Ese es el camino, cambiar. Y requerimos cambiar, en primer lugar, la forma de gobernar. Requerimos cambiar el modelo de gestión regional. Requerimos mejorar y reorganizar el gobierno regional desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero y de recursos humanos. Y además generar procesos para que los trámites se acorten y la corrupción no enerve a lo largo de cada funcionario público. Porque hoy día, con esos procesos vetustos, viejos y largos, cualquier funcionario levanta la mano y dice, ¿vos quieres que te pague la factura a tiempo, proveedor? ¿Cómo es? Trabajador del CAS, de honorarios profesionales, ¿quieres que te pague tu recibo de honorarios profesionales al día? ¿Cómo es? Entonces, no podemos pensar en que vamos a luchar contra la corrupción si este modelo de gestión no cambia. ¿Y cómo se tiene que cambiar? Con un principio que se llama buenas prácticas gubernamentales. ¿Qué son las buenas prácticas gubernamentales? Aquellas políticas donde el ciudadano y el consumidor del servicio público tiene una conducta predecible de parte del gobierno regional frente a un trámite, frente a un proceso, frente a un proyecto determinado. ¿Cómo garantizamos la participación ciudadana? Con algo básico, portal de transparencia económica que hoy día es un desastre. Transparencia financiera para que el ciudadano sepa si se compra un alfiler o un camión. Y sobre todo garantizando la participación de instituciones que no son políticas, que son independientes, como la Defensoría del Pueblo, para que conviva, para que participe de manera constante en el proceso de fiscalización. Si desconfiamos del Estado, confiemos en las organizaciones civiles. Hagamos que la propia sociedad civil nos audite. Hagamos que las universidades participen en los procesos. Hagamos que los colegios profesionales trabajen y participen directamente en esos procesos. Esa es la única forma de garantizar la lucha contra la corrupción. Obviamente, partiendo de autoridades que no crean en la corrupción como fórmula de vida, que no crean en los beneficios como fórmula de vida, porque el que es corrupto, es corrupto. Y definitivamente necesitamos dar transparencia, buenas prácticas gubernamentales, participación de la sociedad y participación de organizaciones independientes. Muchas gracias. Señora Yamila, 2 minutos. El gobierno regional necesita ser un gobierno de puertas abiertas, en donde el ciudadano se sienta bastante confiado de que la administración de los recursos que le corresponde a cada uno de ellos está siendo bien invertido. Por eso implementaremos el programa de gobierno electrónico que permitirá a los ciudadanos hacer un seguimiento de qué obras se están iniciando, se están ejecutando por el gobierno regional en diferentes provincias, cuáles son los montos presupuestales que ello implica, la cantidad de personal contratado, la lista de proveedores que también han participado en estos mismos procesos. La transparencia tiene que ser una prioridad urgente y necesaria a implementar, sobre todo aprovechando las tecnologías de la información que ahorran costos y que también ahorran tiempos. Pero debemos también de manifestar que si bien a nivel nacional se estableció una política nacional anticorrupción que llevó a la aprobación de un plan y una conformación de la Comisión Nacional Anticorrupción, aquí en Arequipa se conformó por ordenanza regional la Comisión Regional Anticorrupción, la misma que lamentablemente a la fecha no viene trabajando y no viene dando resultados pese a incorporar a organizaciones de la sociedad civil que tienen como fin la lucha contra la corrupción. Por ello, en una eventual gestión nuestra, vamos a poner a trabajar a todos estos organismos y a exigir a los mismos consejeros regionales, exigir a la población, a la sociedad civil organizada, a poder
poder trabajar por transparentar la gestión pública regional. El trabajo no es solo de uno, también el mismo ciudadano, también el mismo usuario, el mismo administrado debe de ser transparente, debe de acceder a todos los mecanismos o procedimientos legales que se le ven o que se le muestran sin poder incitar al funcionario a entregar una coima. El tema es activo, el tema es pasivo y necesitamos profundamente requerir estos cambios. Muchas gracias. Señor Ismodes, 2 minutos. Uno de los temas que a nosotros nos preocupa como candidatos y esperamos presidente regional es la falta de institucionalidad. Es que este gobierno regional está en los últimos lugares en la institucionalidad, es decir, en el trabajo por organizar una institución sólida, transparente, eficiente, prudente en el gasto y que sea capaz de satisfacer las necesidades de la gente. Porque la corrupción no solamente tiene que ver con el robarse el dinero, tiene que ver con hacer malas obras, tiene que ver con hacer obras mediocres, tiene que ver con entregar obras a medio hacer, tiene que ver con no liquidar obras a tiempo. Este gobierno regional tiene decenas de obras sin liquidación y nadie dice nada. ¿Cómo pensar en la transparencia cuando la gestión es deficiente en todos sus extremos? ¿Cómo pensar en la participación ciudadana si hoy día al ciudadano se le cierran las puertas para pedir una cita con la presidencia, con una autoridad? 3, 6 meses, por carta, con secretarias, con vigilantes y guachimanes. Necesitamos un presidente regional que tenga la oficina abierta para atender a la sociedad civil, escuchar y ser escuchado, trabajar por un verdadero cambio. Lo único constante, lo único cierto en la vida es que todo cambia y necesitamos garantizar no más continuidad de un modelo que ya no funciona. Su pregunta, señor Ismodes, es para la señora Yamila Osorio. Perdón, disculpe. La pregunta de la señora Yamila Osorio para el señor Ismodes. Señor Por Ismodes, favor. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en las elecciones pasadas, usted afirmaba firmemente que la reelección era corrupción. ¿Usted se reafirma en esta posición de que reelección es corrupción? Hoy día, antes de ayer, en el pleno del viernes, se aprobó en primera votación la no reelección para los presidentes regionales y fui feliz. Y fui feliz porque creía en esa norma. Yo creo que la reelección no le hace bien a los gobiernos regionales. Y en ese sentido, esas son decisiones personales, pero quien actúa en el marco de la ley puede hacerlo. Yo puedo tener socios políticos del mismo movimiento que creen en la ley, y si la ley dice que es posible una reelección, lo harán. Desde mi punto de vista personal, yo opto y acciono para gobernar 4 años, gobernar bien y gobernar rápido. Su pregunta, por favor. Estimada Yamila, ¿cómo garantizas transparencia si tu familia le vende combustible al gobierno regional? Si yo hubiera Señora sido socia de este grifo, también le hubiera vendido al gobierno regional, porque en situaciones de emergencia, en donde los agricultores clamaban combustible para poder... No terminé la pregunta, Bueno. porque la ley es expresa. Los familiares no le pueden vender al gobierno regional, así haya necesidad, así haya escasez, o así haya terremoto, maremoto. La ley dice no. Bueno, señora Yamila. Me ratifico. No soy socia de la empresa y si hubiera sido y me hubieran tocado las puertas en una situación de emergencia para poder contrarrestar los efectos del arrasamiento de los ríos a los cultivos de arroz que existió en su momento, lo haría. Así me caiga el peso de la ley penal o administrativa, porque nuestra prioridad será la atención de los sectores más necesitados que claman una atención inmediata por encima de cualquier burocracia que pudiera generar mayores desastres. Muchas gracias. Vamos ahora a las 2 preguntas del moderador. Una misma pregunta para ambos y 2 preguntas idénticas para ambos y la respuesta. Primera pregunta del moderador, a nombre de los organizadores. Señores candidatos, ¿reconocen alguna virtud en su oponente de este momento? ¿Cuál sería esa virtud
y de qué manera podría servir para ayudarlos a gobernar? Señora Yamila. Bueno, en una eventual posibilidad de ser gobierno regional, convocaríamos a todas las fuerzas políticas y a todos los líderes que han postulado aquí. Creo que lo importante es que haya la capacidad de poder generar algún consenso, que podría ser alguna de las virtudes que les reconocemos al señor. Señor Ismoes. Bueno, yo quiero reconocer el hecho de haber postulado. Creo que para postular se requiere tomar decisiones valientes, y se ha hecho y se ha postulado, y hay que reconocer ese esfuerzo y ese reto. Por algo estamos aquí, ambos, y creo que es digno reconocer ese escenario. Así que felicitaciones por postular. Segunda pregunta del moderador. Por favor, muchas gracias. ¿Por qué quieren ser presidentes regionales? Señora Yamila. Bien, porque creo que tenemos la suficiente capacidad para poder transformar la región, para poder llegar a consensos, para poder luchar contra las brechas de desigualdad y finalmente lograr un desarrollo equilibrado territorialmente. Queremos luchar contra el centralismo que también existe aquí, poder generar verdaderos polos de desarrollo y fuentes de oportunidades, pero sobre todo porque considero que tengo la responsabilidad de la generación a la que represento de poder devolverle la confianza a la población en tener un gobierno regional amigo, un gobierno regional que llegue a tocar sus puertas, que responda a sus necesidades, a sus demandas, a sus expectativas y que por supuesto asuma los problemas de las familias arequipeñas como problemas propios que los insten a trabajar firmemente. Señor Ismoes. Yo me formé en una educación secundaria católica, y los curas que me formaron me enseñaron dos lemas. Uno tiene que ser siempre más, pero para servir mejor. Prepararnos, pero para ser hombres de servicio a los demás. Y en eso creo firmemente. Desde que salí de la escuela hasta el día de hoy, he sido un hombre de servicio a los demás. En el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito social, en el ámbito de mi vida familiar. Siempre la palabra servicio ha estado por encima de cualquier pretensión personal. Y si quiero ser presidente regional, es decir, ser más, ser el primer servidor, es decir, no ser la autoridad, sino ser el primer servidor de la región Arequipa. Ser más, pero para servir mejor. Vamos a terminar este debate con, por favor, no se permite ninguna manifestación, ni a favor ni en contra, gracias. Vamos a terminar este debate con dos intervenciones finales, mensaje de despedida por 1 minuto. Señora Yamila Osorio, por favor. Querido pueblo arequipeño, sé que piensas que cada elección es más de lo mismo. Hoy te aseguro que no es así, es diferente. Renovemos la fe, renovemos la esperanza en poder lograr un gobierno regional que se pueda identificar y responder a tus necesidades y a tus demandas. Tengo la fuerza, tengo la convicción, el plan de gobierno que lo hemos podido elaborar a partir del conocimiento de la realidad de la gestión pública regional, no desde un escritorio, no como un simple espectador, sino viviendo día a día los problemas que te han aquejado. Queremos responderle a ese ciudadano de Orcopampa que toma un bus con mucho temor porque piensa que en el transcurso puede perder la vida en un accidente por una carretera que no está en las mejores condiciones. Queremos responderle a ese ciudadano de Cotahuasi que tiene miedo a enfermar porque el hospital más cercano donde puede intervenirse está a más de 6 horas de viaje. Queremos responderle a todos aquellos niños que tienen sueños para hacer realidad sus sueños. Muchas gracias. Señor Ismoes, 1 minuto. Yo creo que los hombres y mujeres debemos de tener fuego interior. Creemos que debemos pensar con el cerebro y actuar con el corazón. Y nosotros le pedimos al ama de casa, al estudiante, al joven, a la mujer gestante, inclusive al niño, que no vota, pero que nos escucha, que confíen en nosotros, que crean en lo que somos capaces de hacer y que no vamos a dejar de trabajar desde el primer día hasta el último con ahínco, con entusiasmo, porque creemos que tenemos la capacidad, la experiencia, la formación y sobre todo el espíritu y las ganas suficientes de hacer de Arequipa una región de oportunidades inclusiva y de desarrollo, donde tu hijo
y mi hijo se sientan en las mejores condiciones para salir adelante. Y donde tú, como ciudadano mayor de edad, te sientas orgulloso, luego de habernos apoyado, que elegiste correctamente a un presidente regional que trabaja para tener impacto directo en tu vida. Muchas gracias. Señora Yamila Osorio, señor Javier Ismodes, muchas gracias por su participación en este debate. Estamos muy reconocidos. A nombre del grupo RPP, la Asociación Civil Transparencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en Arequipa, el colectivo Inclusión Social y Reconciliación para que no se repita, y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, les damos las gracias a todos por su presencia aquí en el Hotel Libertador de Arequipa y por su audiencia a nivel de Arequipa y a nivel de todo el país. E invitamos a ambos candidatos al saludo final de este programa. Muchas gracias. Un aplauso para ellos.